La empresa Honda se caracterizó por tener un papel social importante sin esperar nada a cambio. Una de las acciones más recordadas es la de esperar a los pasajeros cuando estos no habían llegado a la parada. Se involucraba en cosas sociales, se involucraba en un montón de cosas que por ahí no le redituaban a la empresa, pero sin embargo lo hacían. No tenían obligación ninguna, pero es como que era parte de la naturaleza de la empresa, digámosle. Ofrecer un servicio a la sociedad. Eso de esperar a la gente, que se hizo muy famosa Honda por eso, de que esperaban a la gente en la puerta de la casa que saliera. No tenían obligación de hacerlo, lo hacían porque entendían que era parte del servicio. O sea, si una persona todos los días tomaba el ómnibus a tal hora en tal lado, era como, ellos veían como que era una obligación de la empresa que esa persona contara con el servicio a pesar de que saliera 5 minutos más tarde de la casa. Hoy en día sería impensable, hoy en día llegás a la terminal tarde y el ómnibus se te fue, y olvídate. Había otro tipo de cultura en la sociedad, ¿no? O sea, era una sociedad donde había un relacionamiento mucho más estrecho de las personas que hoy en día no existe. También hay capítulos tristes en la rica historia de la empresa, los accidentes. Honda tuvo muchos accidentes a lo largo de su historia, pero también eso está vinculado a varios factores. Primero que nada, muchas veces me dicen, sí, pero Honda tuvo un montón de accidentes. Le digo, sí, pero hay que ver también el porcentaje de vehículos que Honda tenía respecto a otras empresas. Estamos hablando que Honda, no tengo un número exacto, pero yo qué sé, sería el 60% del parque automotor de pasajeros, bueno, y de carga también, porque tenían camiones, era propiedad de Honda. Entonces, es cierto, sí, que tenían en porcentaje mucho más accidentes que otras empresas. Pero también hay que ver el factor de que era por un tema de que también eran los que más corrían servicios. Entonces, porcentualmente siempre le iba a dar un perjuicio más alto a Honda. Pero también hay que tomar en consideración que lo que yo decía, las rutas de aquella época no eran las rutas de hoy en día. Corría la ruta 8, por ejemplo, donde estaba la curva de la muerte, que Honda tuvo algunos accidentes ahí. La terminaron rectificando porque de la misma manera que Honda tuvo inconvenientes con esas zonas, un montón de gente se murió ahí, chocaron, volcaron, bueno. Quiere decir que es como la historia del Titanic. Muchas veces se dice, qué horrible lo que pasó con el Titanic. A veces se toma conciencia, es feo decirlo de esta manera, pero a veces se toma conciencia cuando ocurre una tragedia de esas magnitudes, es que se toma conciencia para no volver a cometer esos errores y mejorar la seguridad. Yo creo que con el tema de Honda, indefectiblemente o indirectamente, todos esos accidentes mejoraron, o sea, ayudaron a mejorar de cierta forma lo que era la seguridad vial. Porque, claro, se corría en rutas que eran trillos, habían algunas que eran caminos, no eran pavimentadas. Se tenían que cumplir determinados tiempos de viaje. Muchos accidentes de Honda fueron producto de, por ejemplo, hubo uno que se llevaron puesto un camión que estaba sin luces. Entonces, hoy en día cuando se habla tanto del tema de la seguridad en las rutas, del tema de las cámaras, de que la velocidad es el principal factor de los accidentes, yo discrepo bastante con eso, porque yo creo que hay varios factores que llevan a que exista un accidente. Puede ser, sí, que reviente una cubierta del vehículo o que exista un problema mecánico. O sea, puede romperse la dirección, puede existir un problema con el vehículo en sí. Pero también hay varios factores externos a la empresa que también pueden generar ese tipo de situaciones. Honda a lo largo de su historia tuvo montones de accidentes. El más recordado es el accidente del coche 216 en San Ramón, que, bueno, hubo una crecida y se tiraron a cruzar y, bueno, se lo termina llevando el agua al vehículo. Pero fue uno del montón, o sea, hubo accidentes mucho peores. Ese por ahí se recuerda más porque fue un poco un accidente que, por la forma en la que se dieron los hechos, se lo recuerda más. Ahora, hubo de varias empresas del sector, hubo gravísimos accidentes que por ahí no se recuerdan porque, claro, la gente tiende más a recordar a la Honda. Pero puedo enumerar montañas de accidentes que han ocurrido a lo largo de la historia del transporte en Uruguay, tanto con ómnibus como con trenes. La gente, por ejemplo, en los pasos a nivel no respeta y la cantidad de muertes en materia ferroviaria es muy superior a los accidentes que pudo llegar a tener Honda.
Y entonces en ese caso, el ferrocarril, cuando el ferrocarril tiene un accidente, o sea, que choca a un vehículo, no es porque el ferrocarril falle. El ferrocarril no puede frenar, no puede esquivar. Entonces, si a nivel exponencial tiene mucho más accidentes el ferrocarril que lo que tuvo Honda, yo creo que el problema no va en negligencia de parte de la empresa. ¿Que la habrá habido en algunos casos? Sí, no lo dudo. Pero yo creo que el problema va en un tema de educación que sigue pasando hasta hoy en día. O sea, que se sigue dando esa situación de que la gente no respeta las señales, no respeta los pasos a nivel. Circulan vehículos por ahí que no están en las condiciones que tendrían, luces, refractarios y demás. Y entonces, por eso digo, es muy difícil ver con los ojos de hoy en día lo que fue la situación de accidentes de la empresa, porque era una realidad muy diferente a la realidad de hoy en día, ¿no? Se ha mejorado muchísimo en materia de seguridad, en todos los sentidos. O sea, los ómnibus de hoy en día, no se puede comparar lo que frenaba un ómnibus de aquella época con los ómnibus de hoy en día, que tienen un montón de sistemas de seguridad, de dirección, etc. Las normativas de la época no exigían baños en los ómnibus, lo que conllevaba a las tradicionales paradas en distintas ciudades. Incluso Honda llegó en algunos casos, por citar un ejemplo, un ómnibus que lo conozco muy bien porque ha estado siempre vinculado a nosotros, el 295, que es un Silverjet. Ese ómnibus vino con baño de Estados Unidos y Honda se lo sacó. Porque como no era obligatorio que llevaran baño, se lo sacó para ganar espacio. Pero sí, era muy común que se parara en determinados lugares del recorrido, según cuál fuera la ruta, para que la gente se bajara, fuera al baño, comieran algo, tomaran un refresco. Y era por eso, era parte del viaje, digámosle. O sea, en aquella época nadie se enojaba por eso. Hoy en día, si un ómnibus tuviera que parar para que la gente bajara al baño, me imagino el lío que se arma. Era otra sociedad, era una sociedad donde la gente conocía a los choferes, hablaba con los choferes, tomaban mate, o sea, el mundo cambió. Hoy en día vivimos en una sociedad mucho más individualista.